Un momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 34 del tiempo ordinario. Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Lectura de la profecía de Daniel. Seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Palabra de Dios. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Lectura del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy estamos concluyendo en la iglesia un nuevo año litúrgico con la celebración de Cristo, Rey del Universo. Y de una manera muy especial hemos escuchado este Evangelio de San Juan. Fíjense que no hemos proclamado ningún texto de San Marcos. Todos los domingos hemos venido escuchando al evangelista Marcos. Hoy cerramos hablando de Cristo como Rey del Universo desde el Evangelio de San Juan. Y me parece muy lindo poder entender toda esta dinámica porque aquí queda todo como a la expectativa. Va a comenzar un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento que nos prepara a la Navidad. Pero queda todo a la expectativa. Vendremos luego en la primera parte del tiempo ordinario para prepararnos y disponer el corazón en la entrada de Jesús a Jerusalén para vivir todo el misterio de su pasión, muerte y resurrección, que lo tendremos de una manera muy particular en la celebración de la Semana Mayor o la Semana Santa. Pues bien, queridos hermanos, centremos la atención hoy en la expresión Rey. Jesucristo es el Rey del mundo, es el Rey de la humanidad. Eso naturalmente no lo entendían sus contemporáneos. A los discípulos les costó entenderlo, porque equipararse a un rey en la tierra significaba querer usurpar el poder de aquel que detentaba el poder terrenal, del rey. El rey lo tenía todo. Y si alguien se declaraba rey, se convertía en opositor. Es lo que ocurre en el caso de Jesús.
Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Oigan la pregunta. Y no es que Pilato esté creyendo que Jesús es el rey de los judíos. Es porque los judíos han traído a Jesús ante Pilato para que Pilatos lo sentencie y lo condene. Ya lo habían llevado delante de Anás y Caifás, pero Anás y Caifás lo habían remitido a Poncio Pilato. Y recuerden que Poncio Pilato finalmente se lava las manos y le entrega al pueblo judío la figura de Jesús. Ecce homo, ahí tienen ustedes a su rey, he ahí el hombre. Como quien dice, yo me lavo las manos, ustedes lo están condenando, ustedes son los que están pidiendo una sentencia para Jesús. Y Jesús en el diálogo con Pilatos lo confronta. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? El diálogo que entabla Jesús con Pilato es muy interesante porque de alguna manera refleja muy bien que Jesús tiene la conciencia muy clara de que Él es el rey. Pero también tiene la conciencia clara que su reinado no es un reinado de este mundo. No es un rey a la manera de un rey terrenal. Es un rey espiritual. Y eso no lo entienden ni los discípulos ni lo entienden los demás, porque todos ellos esperaban a un rey, la manifestación de un Mesías en el orden político. Pero Jesús no viene a manifestarse en esa dimensión política, sino en la dimensión del servicio, de la entrega, de la donación. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo. Ya de entrada queda muy claro que se trata de un reinado espiritual, un reinado de justicia, de santidad, de amor, de unidad y de paz. Oigan lo que les estoy diciendo, un reinado de justicia, de santidad, de amor, de unidad y de paz. Por lo tanto, es un reinado que se construye en el día a día. Y por eso cuando Jesús habla de su reino, habla de ese reinado, dice, es que el reinado de Dios ya está aquí, está en tu corazón. Y a veces nosotros seguimos preguntándonos, ¿y cuándo se va a manifestar Dios? Los judíos siguen seguramente preguntándose, ¿y cuándo será la revelación de Dios? ¿Cuándo enviará Dios al Mesías? Pero lo más grave es que nosotros cristianos, teniendo esta riqueza espiritual en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios, en el magisterio y en la tradición, sigamos todavía esperando y sigamos todavía pensando, ¿y cuándo se va a manifestar Dios? ¿Cuándo se manifestará su reinado? Y es que ya estamos con los signos evidentes del fin de los tiempos. ¿Y en qué momento va a ser la destrucción del mundo? Superemos todo asomo de agüeros, de supersticiones y empecemos a enriquecer nuestra vida espiritual. Creo que esta palabra de hoy nos permite entender lo que significa fortalecer nuestra vida espiritual. Y miren la pregunta de Pilato, entonces tú eres rey. Quizás sea una pregunta llena de ironía, pero es una pregunta muy profunda. Tú eres rey. Eso significa que Pilato de alguna manera estaba reconociendo que aquel hombre que se presentaba allí era realmente un rey. Y Jesús le devuelve de alguna manera la pregunta en una afirmación. Tú lo dices, yo soy rey. Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he venido, para esto he nacido y para esto estoy en el mundo, para dar testimonio de la verdad. Y une su reinado al testimonio de la verdad. Y no olviden que Jesús nos dice en el Evangelio, la verdad los hará libres. Muy queridos hermanos, pues yo quisiera invitarles para que hoy pensemos en ese reinado del mundo y en ese reinado de Jesucristo. Y podríamos empezar con una pregunta muy simple. ¿Jesucristo es realmente el rey de mi vida? ¿Jesucristo es el rey de tu hogar, el rey de tu familia? ¿Es el rey de tu comunidad? ¿Es el rey de tu ministerio sacerdotal? ¿Es el rey de tu parroquia? ¿Es en verdad el rey? ¿Es el centro de tu vida? ¿Por qué podríamos sopesarlo de esta manera? Hermanos, los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo, ¿dónde viven? Viven en palacios. Y los palacios están hermosamente decorados, arquitectónicamente bien construidos, es decir, son lugares muy cómodos. Viven en medio de una zona de confort, no les falta nada.
Pero Jesús, siendo rey, desde esa dimensión espiritual, no nació en un palacio, no vivió en un palacio, no se formó en un palacio, sino que nació en una pesebrera, la pesebrera de Belén. Entonces ya empiezan a ver, comparando el reinado del mundo y el reinado espiritual. Jesús nació en una pesebrera y allí, en medio de unos pastores de Belén que vienen y le ofrecen, como dice el villancico de Navidad, le ofrecen leche, requesón y miel. Y allí, en esa pesebrera de Belén, donde están José y María, vienen los reyes magos, los reyes que vienen de Oriente, y le traen las ofrendas, oro, incienso y mirra, que de alguna manera reconocen para la humanidad que quien ha nacido en esa pesebrera de Belén es el Rey, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso la mirra, por eso el oro y por eso el incienso. Ahora bien, los reyes de este mundo, los gobernantes de este mundo tienen súbditos, tienen personas a las que mandan y tienen que obedecer. Podríamos decir que en el reinado de Cristo no existen súbditos. En el reinado de Jesucristo hay discípulos, hombres sencillos que Jesús llamó y los llamó para que estuvieran con Él, para formarlos en la escuela del amor y en la pedagogía de la esperanza y enviarlos luego a predicar el Evangelio. Primero los formó, discípulos. A ustedes los llamo mis amigos, a ustedes los llamo discípulos, a ustedes les he dado a conocer todo. Y no son discípulos a la manera de quienes en la antigüedad impulsaban distintas corrientes filosóficas, sino son discípulos que se adhieren no a una doctrina solamente, sino discípulos que se adhieren a una persona, a la persona de Cristo. En otras palabras, el discípulo que quiere ser como su maestro, reproduce en su vida los mismos sentimientos de Jesús. Los discípulos de este mundo tienen una corona, y esa corona es una corona de oro fino, llena de diamantes. Es una corona espectacular que la llevan sobre su cabeza. Jesús no llevó corona, fue coronado de espinas. Y esa corona de espinas se trabó sobre su cabeza y le dejó las marcas del dolor y del sufrimiento, las marcas del pecado de la humanidad. Ese es el reinado de Cristo. Los reyes de este mundo, los gobernantes, se sientan en unos lugares en donde están siempre apoltronados. Se llama cátedra. Desde ahí ellos enseñan, desde ahí ellos orientan, ordenan, mandan. Jesús tuvo una cátedra, fue la cruz. Ahí en la cruz Jesús estuvo precisamente enseñándonos el misterio de la humildad, el misterio de la entrega, el misterio del amor. La cátedra es la cruz. Y en la cruz Jesús nos dictó la cátedra más elocuente del amor. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Los reyes de este mundo tienen un cetro y el cetro es el signo de la autoridad. Fíjense que el cetro de Jesús es el cayado del pastor. Yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y nos enseña que hay momentos en que el pastor va en la parte de atrás conduciendo a las ovejas. Hay momentos en que el pastor va adelante, pero hay momentos en que el pastor tiene que ir en la mitad. Por lo tanto, el pastor, cuando habla, su voz es reconocida por las ovejas. Y ese pastor quiere que todas las ovejas estén en un mismo redil. Ese es Jesucristo. Yo soy el que soy, con un cayado de pastor. Los reyes hoy, los gobernantes, ofrecen grandes banquetes. Y en esos banquetes hay prebendas, hay privilegios. Hoy los gobernantes inventan medallas para entregarle a todo el mundo, para aplaudir y reconocer, buscando a veces favores políticos. No sucedió así en el caso de Jesús, porque el banquete que Jesús ha ofrecido es el banquete de su propia vida. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, y nos ha dejado ese regalo maravilloso en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el banquete en donde estamos reunidos con ese Rey que nos lo da todo, que nos lo entrega todo. No hay las viandas.
las grandes celebraciones de los banquetes de este mundo, sino una celebración que es el banquete de unidad, el banquete de reconciliación, el banquete de amor, que produce unos frutos, los frutos del amor, la unidad y la paz. Los reyes de este mundo expresan su poder en la forma de ordenar, en la forma de mandar, a través de decretos, a través de leyes, a través de normas. Es decir, los reyes tienen poder y hacen valer su poder. ¿Quiénes tienen que cumplir sus órdenes? Todos los demás, a quienes llaman súbditos. Pero Jesús nos enseña también en la cruz que el poder en la iglesia y en el mundo y en la vida de los seres humanos que quieren seguirle se llama servicio. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una multitud. Pues queridos hermanos, podríamos decir, y nosotros hoy, ¿de qué manera vivimos nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestro servicio y nuestro discipulado? Y quisiera cerrar diciendo, cuando muere un gobernante, cuando muere un rey, generalmente se despliegan todas las fuerzas vivas de una comunidad, se le rinden honores, se pone en cámara ardiente, vienen los políticos, servidores públicos, vienen los presidentes de otras naciones a rendirle honores a ese presidente o a ese rey que ya no está. En el caso de Jesucristo, estuvo en la cruz. Y el centurión romano simplemente exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una profesión de fe. Pero simplemente Jesús estaba expuesto ante una multitud que en vez de rendirle honores, se burlaban de él, se reían, o como aquellos dos ladrones crucificados, uno a su derecha y otro a tu izquierda. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, le decía uno de ellos, bájate de la cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Antes le gritaban y allá la turba enardecida gritaba, crucifícale, crucifícale. Queridos hermanos, ese es el Rey Cristo desde esa dimensión espiritual. Así que podríamos hoy preguntarnos si de verdad Jesucristo es Rey, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿De qué manera puedo compartir esta fe con los demás? Y por eso cuando fuimos bautizados se nos puso sobre la coronilla un aceite, el santo crisma. Se nos recordó para que seas sacerdote, profeta y rey. Ese sacerdocio es la ofrenda de nuestra vida. Ese profetismo se vive en el anuncio y la denuncia. Y esa realeza se vive en el servicio. ¿Cómo estás sirviendo a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo le estás sirviendo a tus hijos, a tus papás? ¿Cómo le estás sirviendo a la comunidad, a tus hermanos en la fe? ¿Cómo le estás sirviendo a la sociedad desde tu área profesional? ¿Cómo le estás sirviendo a la sociedad como ciudadano? ¿Cómo le estás sirviendo a la iglesia como cristiano? Que el Señor nos dé la capacidad de ser servidores, inspirados en el amor a Jesús, inspirados en la vida de la Santísima Virgen María. Tengamos hoy la capacidad de decirle al Señor como la Virgen, aquí está tu esclavo, aquí está tu servidor, tu servidora, hágase en mí según tu palabra. Que el Señor los bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.